Urgente, 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 por favor. Control, mándame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1. Ahí mandamos. ¿A qué plataforma, Oscar? A ver. Ahí dime los bomberos. Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo. Habla el guarda, acá del andén 2. Hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor. El miércoles 22 de febrero de 2012 no fue un día más en la historia argentina. Ese día murieron 52 personas, de las cuales una estaba embarazada, y 789 resultaron heridas en el accidente que se produjo en la estación terminal de Once. Fue el peor accidente ferroviario de la Argentina desde 1978. El tren se estrella en contra del andén, golpea el paragolpes, que de todas maneras no detiene el avance, y la gente que corre y salva su vida. Lo que pocos recuerdan es que la tragedia de Once se dio en un contexto de seguidilla de accidentes ferroviarios en la misma línea Sarmiento. Entre 2011 y 2013 se produjeron 4 siniestros. 2 de ellos se produjeron en la estación Once, uno en Flores y otro en Castelar. El primero se produjo el 13 de septiembre de 2011, provocando la muerte de 11 personas y lesiones a 228 personas. El segundo, el que hoy analizamos, se produjo el 22 de febrero de 2012, provocando la muerte de 52 personas y lesiones a 789 personas. El tercero se desarrolló el 13 de junio de 2013, provocando la muerte de 3 personas y lesiones a 315 personas. El cuarto fue el 19 de octubre de 2013, provocando lesiones a 105 personas. Por la tragedia de Once, la justicia encontró culpable al maquinista, pero también hubo responsables políticos. 21 de los 28 acusados recibieron condenas por los delitos de administración fraudulenta. Antes del ingreso al andén, como solemos hacer siempre, pongo el dispositivo del hombre muerto en neutro y empiezo a aplicar freno. Y ahí siento que agarra que el equipo no responde, y bueno, más o menos en una distancia aproximada de 200 metros le hago aplicación total del freno, que se vendría a ser la aplicación de emergencia. Y bueno, y ahí fue donde sucedió todo. ¿Cómo fue ese fatídico día? Se estima que en 2012 circulaban en tren al menos 1 millón de personas por día en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Y particularmente, ese miércoles 22 de febrero, la formación número 3772 de la línea Sarmiento, identificada con la chapa 16, llevaba 1.200 pasajeros a bordo. Era plena hora pico de un día laborable. A las 8:32 de la mañana, el tren se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, pero no logró detener su marcha y chocó de lleno contra los paragolpes de contención, que a posterior en la investigación también se encontró que no estaban aptos para utilizarse. En la tragedia de Once murieron 52 personas en el acto y casi 800 resultaron heridas. La gran mayoría de las víctimas viajaba en los primeros 3 vagones del tren. ¿Por qué había más gente en los primeros vagones que en el resto del tren? Para poder salir más rápido, debido a la gran cantidad de personas que viajaban por día y por las filas que se generaban para poder salir de la estación. Según revelaron sobrevivientes, uno de los coches se introdujo 6 metros dentro del próximo, y testigos informaron haber oído el aplastamiento a modo de una gran explosión, provocando una onda expansiva que ocasionó la rotura de todos los vidrios. Luego del accidente, se inició la odisea de los familiares por encontrar a sus seres queridos en los distintos hospitales de la zona. Lo que faltaba era la confirmación oficial y lamentablemente ya la tenemos. El cuerpo hallado es del hijo de nuestro compañero. Estamos hablando de Lucas Rey, de 20 años de edad.
Sin dudas, el caso más conocido de la tragedia de Once fue el de Lucas Menghini Rey. El joven de 20 años estuvo desaparecido por 3 días. En ese tiempo se lo buscó en hospitales, se analizaron las filmaciones de seguridad de las estaciones y se barajó la teoría de que se encontraba perdido sin saber quién era luego del accidente. Finalmente, Lucas Menghini Rey fue encontrado entre el tercer y cuarto vagón del tren. El cuerpo se encontraba en el fuelle de seguridad que une a ambos vagones. Después del choque, quedaron encimados entre sí, ocultando el cadáver. Un año después, en una entrevista, los bomberos que participaron en la búsqueda del cuerpo de Lucas Menghini Rey se pronunciaron sobre el operativo, recordando que tuvieron presión para entregar la escena rápido y que los superiores los iban despachando a sus cuarteles, donde seguían de guardia atendiendo otros incendios y rescates. Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, más una por nacer, y lesiones en 789 personas. Por la tragedia, hubo 28 procesados. Entre ellos, el maquinista Marcos Córdoba, los empresarios Sergio y Roque Sirigliano, que tenían la concesión de la línea Sarmiento, y los exsecretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Las sentencias se conocieron 3 años después. El tribunal reconoció que hubo un error humano del maquinista Marcos Córdoba, ya que circulaba a una velocidad más alta que la permitida y tuvo una reacción tardía a la hora de accionar los frenos. Pero también señaló responsables políticos. Sergio Sirigliano, quien tenía la concesión del tren Sarmiento como dueño de Trenes de Buenos Aires, recibió 7 años de prisión. Ricardo Jaime, que fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009, fue condenado a 8 años de prisión. Juan Pablo Schiavi, quien suplantó a Jaime en el cargo y aún era funcionario cuando ocurrió la tragedia, recibió una condena de 8 años, que luego fue reducida a 5 años y medio, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vale la pena recordar que el día del accidente, por la tarde, Juan Pablo Schiavi dio una conferencia de prensa sin responder preguntas, donde aseguró que si el accidente ocurría el día anterior, que era feriado, no hubiera sido tan grave. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. En 2018, 3 años después de los primeros juicios, el tribunal también condenó al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Recibió 5 años y 8 meses de prisión por estar al tanto y ser partícipe de la administración fraudulenta. La tragedia de Once, un nuevo capítulo oscuro de la corrupción argentina que nunca debería haber sucedido.